¿sí? Y revisamos ahí con un caudal qué profundidad vamos a tener, qué velocidad vamos a tener, en fin, ¿sí? O qué propiedades geométricas vamos a tener. Eso es un chequeo. Un diseño es partir de que no conocemos el diámetro, partir de que no conocemos la rugosidad, ¿sí? Y solo conocemos el caudal que tenemos que evacuar, sea de agua lluvia o sea de agua residual, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un chequeo y un diseño. Entonces, nosotros vamos a realizar diseños, ¿sí? A solucionar problemas de el transporte de aguas residuales o el transporte de agua. ¿Listo? Entonces voy a requerir que me ayuden a leer para no hacerlo tan monótono. A ver, Carlos Ramírez, ayúdame a leer. Restricciones hidráulicas en el diseño de alcantarillado. Duro, como hubiera desayunado. El diseño de alcantarillados debe garantizar que se cumplan dos objetivos en forma simultánea. A. Capacidad hidráulica. Garantizar que, dadas ciertas propiedades del material, del fluido y del terreno, y bajo ciertas restricciones de tipo hidráulico, como la profundidad de flujo máxima y la no ocurrencia de flujo casi crítico, el conducto diseñado sea capaz de transportar el caudal demandado. Sí. B. Autolimpieza. Evitar que por acumulación de sedimentos en el tiempo los ductos se terminen obstruyendo total o parcialmente, debido a que podría conducir al fenómeno de sobrecarga en el sistema. ¿Qué entendió, Carlos? Pues básicamente hay que diseñarlo para que funcione bien y funcione dentro del tiempo, o sea, que no deje de funcionar. Muy bien, entonces hay que cumplir dos criterios simultáneos, o sea, dos criterios a la vez, que es el de capacidad hidráulica, o sea, que la tubería tenga la capacidad hidráulica pues, de transportar el caudal que pues, requerimos y bajo un principio de una profundidad máxima para que no pues, vaya a trabajar presurizado, que no se mueva en el flujo crítico o cuasi crítico, porque el flujo crítico es uno solo, que es flujo igual a uno, pero darle a uno es difícil, entonces se maneja un rango y por eso se llama cuasi crítico, y que el flujo sea autolimpiante, o sea, que no deje acumular partículas en el fondo y cambie la sección transversal, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que garantizar con un diseño de un sistema de alcantarillado, ¿sí? Listo. Ahora, ayúdeme, Angie Tatiana. Angie Tatiana, Señor, ayúdame a leer. ¿en qué parte, profe? Qué pena. Dime, Es qué pena, ¿en qué parte? Que me perdí. ¿perdiste? ¿El Diámetro diámetro nominal nominal mínimo. mínimo? Sí, Ok. Esta especificación de diseño obedece a razones estrictamente de mantenimiento del sistema. sí. Para aguas residuales, en el literal de 3.3.7 del RAS, el diámetro interno mínimo permitido en redes de sistemas de recolección y evaluación de aguas residuales tipo alcantarillado de aguas residuales convencional es de 170 milímetros, con el fin de evitar posibles obstrucciones que ocurran en los tramos, causadas por objetos relativamente grandes que pueden entrar al sistema. Y para aguas lluvias, en las redes de recolección y evaluación de aguas lluvias y principalmente en los primeros tramos, la sección circular es la más usual para las tuberías. El diámetro nominal mínimo permitido en sistemas de recolección y evacuación es de 215 milímetros. ¿Qué entendiste? No, pues ahí dan los parámetros mínimos para, dependiendo si es agua residual, agua lluvia, y por la recomendación también que dan en agua lluvia, que es que sea circular del diámetro 215. Bueno, entonces en sus trabajos, en sus proyectos, no pueden haber diámetros menores a 215 milímetros, ¿sí? Porque a veces me encuentro que colocan diámetros de 100 milímetros, diámetros de 35 milímetros, no. Y esto obedece netamente a razones de mantenimiento. O sea, generalmente se necesita
inspeccionar las tuberías, para eso se mete una cámara, ¿sí? Una cámara para inspeccionar cómo está el interior de las tuberías, entonces se requiere de cierto diámetro para que quepa esa cámara o el vehículo que transporta esa cámara, ¿sí? Entonces, por eso hay unos diámetros mínimos de mantenimiento, ¿ok? Entonces, en sus trabajos, diámetro mínimo 215 milímetros. ¿Listo? Ahora, Valentina Rivera. Valentina. Valentina. Valentina Rivera. Se quedó dormida. Lina Marcela. Lina Marcela. Relaciones máximas, ya, profe. Se escucha mucho arriba atrás, disculpen. No te preocupes. Lee. Relación máxima entre la profundidad y el diámetro de la tubería. Aguas Se residuales y aguas lluvias. En el diseño de este debe establecer la profundidad de flujo máxima a cada una de las tuberías, a fin de disminuir el riesgo de sobrecarga y permitir una adecuada ai- aireax- aireación de las aguas residuales. El valor máximo permisible para la profundidad de flujo contemplada en el diseño debe ser del 85% del diámetro real interno de cada una de las tuberías. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste, eh, que Valentina? se deben, que se deben establecer pues las profundidades adecuadas para pues no sobrecargar las redes. ¿Y a profundidad cuál debe ser? Pues debe tener una relación de Y sobre D menor a 0,85, ¿sí? ¿Esto para qué? Para tener un espacio suficiente para que el alcantarillado trabaje a flujo libre y no a presión, ¿sí? Y también porque las aguas residuales emiten gases, ¿sí? Que le dan el olor, pues, característico, ¿sí? Entonces, pues, se deja ese espacio libre, ¿sí? Entonces, ahorita en el ejercicio que ustedes estaban haciendo, estábamos jugando con la relación de Y sobre D, ¿sí? Aunque en una relación de Y sobre D punto 94 podemos transportar el máximo caudal, nunca diseñamos para esa relación de Y sobre D, siempre para valores menores a 0,85, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, chicos. Chicos, Sí, profe. Señor. muy bien. Emanuel. Manuel. Manuel. Emanuel se durmió también. Edison Tolosa. Acá, profe. Velocidades en las tuberías, en aguas residuales. La velocidad mínima real permitida para la tubería de diámetro nominal menor que 450 milímetros en los sistemas de aguas residuales es de 0,45 metros sobre segundo, probando dicha velocidad para las condiciones encontradas al inicio de la operación del sistema para el caudal máximo, horario inicial. La velocidad mínima real permitida para una tubería con un diámetro mayor o igual que 450 milímetros en el sistema de alcantarillado de aguas residuales debe ser tal para el caudal máximo, horario inicial, que se genere un esfuerzo cortante en el fondo de la tubería de alcantarillado igual o mayor que 1,5 pascales. Velocidad máxima en las tuberías. En general, se recomienda que la velocidad máxima sea de 5 metros sobre segundo. Si el diseñador decide adoptar un mayor valor, dicho valor debe justificarse técnicamente y debe contar con la aprobación previa por la persona prestadora del servicio público de alcantarillado. ¿Qué entendió? Que pues dependiendo del diámetro de la tubería, se necesita una velocidad mínima real permitida para esto.
y pues que de esto también depende el fondo de la tubería del alcantarillado. La velocidad mínima es para garantizar también que la autolimpieza de las tuberías, ¿sí? Entonces, por eso se pide una velocidad mínima. Cuando los diámetros son pequeños, menores a 450 milímetros, la velocidad mínima permitida para alcantarillado residual, ¿sí? Es de 0.45 metros sobre segundo. Cuando el diámetro ya es mayor a 450 milímetros, ¿sí? Pues chequeamos la velocidad que me produzca un esfuerzo cortante mayor a 1.5 pascales. ¿Ok? ¿Sí? Y como velocidad máxima para que no produzca erosión, socavación de la tubería, como 5 metros sobre segundo. Si se plantea una velocidad máxima, pues el prestador, el que opera el sistema de alcantarillado, en nuestro caso la EMPAS, pues tendría que aprobarla. ¿Sí? Listo, eso para aguas residuales. Ahora, aguas lluvias. Gracie, Gracie Vianey Peña. Sí, profe. ¿Ahí me escucha bien? Dime, ¿Ahí me escucha bien, profe? más durito, ¿Más duro? Ah, más sí. duro. ¿Más? Ay, no, profe. Es que no, no sé por qué se escucha tan pasito. Bueno, ahí, a ver, ayúdame a leer. La de velocidades en tuberías de aguas lluvias, profe, la primera ya fue. Profe, Dime, sí, agua, lluvias, velocidad mínima. 4361. Velocidad mínima. En los sistemas de recolección y evacuación de aguas lluvias se transportan sólidos que pueden depositarse en las tuberías si el flujo tiene velocidades bajas. Por lo tanto, debe tener una velocidad suficiente para lavar los sólidos depositados durante los periodos de bajo caudal. Debido a esto, se debe establecer una velocidad mínima como criterio de diseño. La velocidad mínima real permitida en cada tramo es de 0,75 metros por segundo para el caudal de diseño, siempre que el diámetro sea menor que 450 milímetros. En aquellos tramos con diámetros inferiores a 450 milímetros que no cumplan con la anterior restricción de velocidad, el diseño debe hacerse teniendo en cuenta el comportamiento autolimpiante del flujo, para lo cual es necesario utilizar un criterio de esfuerzo cortante mínimo. Este esfuerzo cortante debe ser mayor o igual a 2,5 pascales para el caudal de diseño. Para aquellos casos en que los tramos tengan diámetros mayores o iguales a 450 milímetros, para el caudal de diseño se debe generar un esfuerzo cortante en el fondo de la tubería de alcantarillado igual o mayor que 3 pascales. ¿Entendiste? Pues ahí nos hablan pues de las velocidades mínimas, pero solo para las aguas lluvias. Cuando tengamos un tramo menor a 400, no, siempre se tiene 300, pues ahí entiendo que cuando el diámetro sea mayor a 450 es 0,75 y cuando sean menores y si no cumplan con la restricción que nos dice, se tiene que usar un esfuerzo de cortante igual a 2,5. Y si el diámetro es mayor o igual a 450, el esfuerzo tiene que ser igual o mayor a 3 pascales. Muy bien. Entonces, no olvidemos que el esfuerzo cortante depende del radio hidráulico. ¿Sí? Eso lo vimos, el esfuerzo cortante es igual a peso específico, radio hidráulico por pendiente. ¿Sí? Entonces, debo modificar el radio hidráulico para que me produzca esos esfuerzos cortantes. ¿Sí? Si en un diámetro menor a 450 milímetros, la velocidad mínima permitida es 0,75 metros sobre segundo. Si no se cumple, debo producir un esfuerzo cortante en el fondo de la tubería mayor a 2,5 pascales. Si el diámetro es mayor a 450 milímetros, la velocidad mínima es tal que produzca un esfuerzo cortante mayor a 3 pascales. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice de velocidades máximas? Velocidades máximas, a ver, ¿quién nos ayuda? Santiago Suárez. Santiago Suárez. Santiago. No está. Santiago Ruiz Díaz.
Santiago Ruiz Díaz, ¿tampoco? Yo sí estaba, es que no estaba el micrófono prendido. Ah, bueno, entonces, ayúdame a leer. Velocidad máxima agua lluvias. En general, se recomienda que la velocidad máxima sea de 5 metros sobre segundo, salvo en el caso de las tuberías plásticas, en el que dicha velocidad puede ser hasta 10 metros sobre segundo. En el caso de tuberías con recubrimientos internos de un material diferente al que se conforma el cuerpo estructural de la tubería, la velocidad media máxima recomendada es de 5 metros sobre segundo. En todo caso, cuando la velocidad en uno de los tramos sea mayor a 4 metros sobre segundo, se debe tener en cuenta el potencial daño producido en las estructuras del sistema, las cámaras de unión, inspección o de caída que existan en el mismo. ¿Entendió? No, pues que las tuberías plásticas permiten, pues que se permite que en las tuberías plásticas sea de mayor velocidad, la velocidad máxima de agua lluvia sea max en las tuberías plásticas. Hasta 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Exacto. Hasta 10 metros por segundo. Pero lo ideal es que la velocidad máxima no supere los 4. ¿Sí? Porque después de 4, como lo dice ahí, pues ya puede tener un daño potencial en las estructuras del sistema, como son lados, uniones, los pozos de inspección, caídas, etcétera. ¿Sí? Entonces, recomendable que la velocidad sea limitada hasta 4 metros sobre segundo. ¿Sí? O sea, velocidades menores a 4 metros sobre segundo. Eso sería lo ideal. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Ahora sigamos con Jan Ramón Medina. Ok. Pendiente de las tuberías. Duro y claro. Pendiente mínima de las tuberías. El valor de la pendiente mínima de cada tubería debe corresponder con aquel que permita tener condiciones de autolimpieza y en alcantarillados sanitarios que minimice la producción de gas sulfuro de hidrógeno de acuerdo con lo establecido en los literales D3391 y D3313. La pendiente máxima de las tuberías, el valor de la pendiente admisible establecida en el diseño debe ser aquel para el cual se obtenga la velocidad máxima real. En el caso de que la pendiente de la tubería sea superior a 10%, en el diseño hidráulico se debe tener en cuenta que bajo la condición de flujo uniforme para este tipo de pendientes, la distribución hidrostática de presiones deja de ser válida. Por consiguiente, en la ecuación de análisis de flujo gradualmente variado y de flujo no permanente debe incluirse el factor coseno de teta, siendo el ángulo del fondo de la tubería con respecto a la horizontal. Bueno, entonces, ¿qué entendió de eso? Bueno, que hay la pendiente mínima de las tuberías debe ser, o sea, cumplir la utilidad de poder permitir limpiarlas y que no se acumule el gas que la pendiente máxima debe ser como la que tenga la velocidad máxima y que debe haber una pendiente superior a 0.1 No, debe ser para... menor. O sea, Sí, nuevamente, o sea, no existe un criterio de pendiente mínima, sino debe ser la pendiente que garantice que el flujo sea autolimpiante, o sea, que garantice los esfuerzos cortantes, ¿sí? No hay una pendiente máxima como tal, sino es aquella pendiente que produzca la velocidad máxima, mayor pendiente, mayor velocidad, ¿sí? En el caso donde tengamos pendientes del terreno mayores al 10%, acuerden que nos toca usar, o sea, ya Y sería diferente de D y sería diferente de H. Entonces nos toca usar en la ecuación de energía, ¿sí? En la ecuación de energía, Y coseno cuadrado de teta o D coseno de teta, ¿sí? Ahí en la ecuación en energía, cuando estamos hablando de la presión, la componente de presión, ¿sí? ¿Ok? Entonces eso es lo que nos dice esa parte de la título D. ¿Ok? Muy bien.
Seguimos. Ahora, Jerónimo Cuervo. Sí, número de Eso aplica para los dos. Señor. número de fruta en el rango de 0,7 a 1,5. Flujo crítico. Tipos de flujo para el diseño. Debido a la inestabilidad inherente al estado de flujo crítico, el diseño debe evitar situaciones en las cuales el flujo uniforme de un tramo particular se encuentre en el rango de 0,9 a 1,1 para el número de fruto. Este tipo de flujo es muy inestable en cuanto a su profundidad, lo que genera el oleaje en la lámina de agua cuya profundidad se encuentra alrededor de la profundidad crítica propia de este flujo. Eventualmente el oleaje puede llegar a provocar la presurización de la tubería. Por consiguiente, el diseño bajo flujo uniforme de cada tramo debe evitar aquellas velocidades y profundidades de flujo que impliquen un número de Froude en este intervalo. Si esto no es posible, se debe limitar la máxima relación de llenado a 0,7. ¿Qué entendió? Que no se debe diseñar para un flujo que tenga un número de Froude entre 0,9 y 1,1. Exacto. ¿Por qué? Porque esto puede producir que se creen oleajes en la tubería o porque cuando el número de Froude es similar a 1, pues puede crear varias oleajes o cosas así. Y pues eso trata de ser perjudicial para las tuberías. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ah, que, que cuando el Froude es parecido a 1, esto también puede crear que la tubería se presurice. Ok. ¿Qué más? Mm, cuando no se puede cuando no es posible que tenga una relación o que no esté cerca a 1, pues debe limitarse a que la relación de, de altura y diámetro sea menor a 0,7. Ok. Muy bien. ¿Está claro, chicos? ¿Está Sí, claro, chicos? sí. Sí, profe. Bueno, entonces ahora, para hacer el diseño, ¿sí? Para hacer el diseño de un sistema de alcantarillado o de un tramo del sistema de alcantarillado. ¿Qué es un tramo del sistema de alcantarillado? Entonces miremos eso para que no tengamos dudas. Entonces imaginen que ustedes tienen acá una manzana y aquí tenemos otra manzana. Y por acá hay casitas, edificios, comercio, lo que sea, que es un plano en planta. ¿Sí? Y de aquí para arriba, no sé, ya hay como montañas, ¿sí? Es un tramo inicial, o sea, aquí sería nuestro primer pozo y aquí vendría la tubería, iría a este pozo, ¿sí? Entonces es un tramo de alcantarillado, sea sanitario o pluvial, ¿sí? Entonces de cada una de las casitas, o de las viviendas o comercio o edificios, sale una cometida. Esa cometida llega a 45 grados a ese tramo inicial, ¿sí? Realmente lo que nosotros vamos a diseñar no es la cometida, ¿sí? Porque como ven ustedes ahí, pues vamos a tener un flujo no permanente, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que consideramos la suma de todos los aportes, ¿sí? De todos los aportes que están llegando por esas líneas azules a ese tramo de tubería, como si realmente todos los aportes estuvieran llegando es al nodo, ¿sí? O sea, como si yo sumara todos los aportes de esta zona y de esta zona y los aplicara al nodo, ¿sí? Pero realmente van llegando es por esas líneas, ¿qué?
por esas líneas que son las acometidas tanto para un alcantarillado sanitario, tanto para un alcantarillado residual. ¿Sí? Entonces lo que vamos a diseñar es este tramito, un tramo de tubería, ¿sí? Un tramo de tubería donde a él le va a llegar X caudal, sea de aguas lluvias o de aguas residuales. Y tenemos que cumplir, pues, lo que acabamos de ver, ¿sí? Lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo iniciamos? Entonces, nosotros, pues, como dato conocido, como siempre les he dicho, pues es el caudal, ¿cierto? Si es el caudal para un alcantarillado sanitario, pues es la escorrentía directa, y si es el caudal para un alcantarillado de agua residual, pues es el agua que sale, pues, por todo el sistema de evacuación de agua residual, ¿sí? Entonces, el caudal es conocido, ¿cierto? El caudal es conocido. ¿Qué es desconocido? ¿Qué diámetro voy a usar? ¿Cierto? ¿Qué profundidad de flujo voy a tener? ¿Cierto? ¿Qué también es conocida? La pendiente. Tenemos la topografía, o sea, la pendiente es conocida o conocida, ¿sí? La rugosidad, pues nos toca partir que es un dato conocido, o sea, nosotros empezamos a simular, que lo vamos a hacer en concreto, que lo vamos a hacer en PVC, en fin. Entonces, la rugosidad, sea K o sea N, va a ser un dato conocido, ¿sí? Y pues ya nos queda determinar qué velocidad el flujo va a producir, qué esfuerzo cortante va a producir, qué número de flux va a tener, ¿cierto? ¿Qué número de flux va a tener? ¿Y qué más? Y nada más, ¿no? Entonces, así tenemos que diseñar nuestro sistema de alcantarillado. Entonces, para eso hay como un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo, y pues esto debe cumplir lo que dice el título del RAS, año 2016, y tiene que cumplir lo que dice la resolución 330 del 2017. ¿Sí? Tiene que cumplir esos criterios. ¿Listo? Pero para llegar a seleccionar el diámetro y empezar a chequear el resto de criterios que acabamos de ver, ¿cierto? Vamos a usar un algoritmo que es el que encontramos a su mano izquierda. Entonces, tenemos que partir con un diámetro pequeño, pero ese diámetro pequeño inicial debe ser mayor ¿a qué? Al diámetro mínimo, ¿sí? No podemos empezar con diámetros menores que eso. Entonces, el diámetro subí que vamos a empezar a chequear debe ser mayor al diámetro mínimo, ¿sí? De ser mayor al diámetro mínimo. Nunca puede estar por debajo del diámetro mínimo, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos con un diámetro. Suponemos una relación de Y sobre D igual a 0.85. ¿Por qué la suponemos? Porque no sabemos, no sabemos realmente qué relación de Y sobre D vamos a tener, sino suponemos una relación de Y sobre D 0.85. ¿Sí? Con la relación de Y sobre D 0.85 podemos calcular teta, ¿cierto? Ya ahorita en lo que ustedes decían en Excel se dieron cuenta. Con teta podemos calcular área y perímetro y radio hidráulico, todas las propiedades geométricas, ¿sí? Con la relación, bueno, y con relación de Y sobre D podemos calcular el diámetro, ¿sí? Bueno, el diámetro lo supusimos, ¿sí? Podemos calcular, perdón, la profundidad, ¿sí? Para esa relación de Y sobre D. Acá podemos calcular la profundidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empieza a suponer un diámetro, suponga un Y igual a 0.85 del diámetro, o sea, un Y de 0.85 del diámetro. ¿Por qué 0.85 la relación Y sobre D? Pues porque es la máxima, ¿sí? Entonces, con eso calcula teta, calcula área, calcula radio hidráulico y calcula caudal. Entonces, para calcular ese caudal, pues, lo ideal es usar Cole Uruguay, ¿sí? Pero lo que pasa es que el programa usa Manning. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer con Cole Uruguay, pero para el proyecto, como el programa usa Manning, ¿sí? Es como el programa de Paswin, ¿sí? Usa Manning, pues nos toca hacer todo que ustedes lo hagan por Manning en su momento.
decirles, Store Water Management Model, ¿sí? EPA Swin usa mal, ¿listo? Entonces ustedes calculan un caudal. Ese caudal debe ser mayor que el caudal de diseño, ¿sí? ¿Cuál es el caudal de diseño? Pues el que nosotros, para el que nosotros queremos conocer cuál es la tubería que cumple. Ese es nuestro caudal de diseño. Entonces ustedes calculan un caudal para ese diámetro con el que empezamos la iteración, ¿sí? Si el caudal da mayor que el caudal de diseño, ¿qué quiere decir? Que ese diámetro nos cumple, ¿sí? Que ese diámetro es capaz de transportar ese caudal de diseño, ¿sí? Si no, si el caudal es menor que el caudal de diseño, pues yo me tengo que ir a cambiar el diámetro. ¿Por qué diámetro? Por el siguiente conocido comercialmente. Entonces yo tengo que tener las tablas de qué diámetros hay en PVC, qué diámetros hay en concreto, qué diámetros hay en polietileno, qué diámetros hay en fibra de vidrio, ¿sí? ¿Cuáles son los diámetros y diámetro interno que produce cada proveedor, ¿sí? O por lo menos del material que estoy haciendo la simulación. ¿Sí me va a entender? Y sigo utilizando diámetros hasta que llegue al diámetro que me dé un caudal mayor al caudal de diseño. Y ahí escojo el diámetro. Ese ya es mi diámetro. Ese ya sería el diámetro que yo escojo, ¿sí? Ya sería mi diámetro ok, ¿sí? Ahí que estoy chequeando, que cumple el criterio de capacidad hidráulica. ¿Qué quiere decir que cumple el criterio de capacidad hidráulica? Que esa tubería es capaz de transportar ese caudal con una relación menor a Y de 0.85. Entonces ahora lo que hago es igualar el caudal al caudal de diseño, ¿sí? Y calculo cuál realmente es el valor de Y sobre D, ¿sí? Calculo cuál es realmente el valor de Y sobre D, cuál es el valor de área, cuál es el calor de perímetro y cuál es el valor de radio hidráulico. O sea, ya con este valor de caudal que hago igual al caudal de diseño, eso lo vamos a hacer con la función de buscar objetivo en Excel, que relación de Y sobre D me da que el caudal es igual al caudal de diseño, manteniendo este diámetro ya que seleccione constante, y pues él me calcula cada una de estas variables. Y ahí terminé. Por capacidad, ¿sí? Pero ya para estas condiciones ahí me empiezo a chequear que la velocidad, empiezo a chequear velocidad, empiezo a chequear esfuerzo cortante, empiezo a chequear el número de Fruit, que no esté en la zona cuasi crítica, en fin, empiezo a chequear todo lo que acabamos de ver. ¿Sí? Todo lo que acabamos de ver. ¿Sí? Más o menos, chicos. Señor. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora van a abrir Excel y van a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, ahí, en esa, vamos a diseñar un alcantarillado sanitario para la urbanización Alicante, ubicada en el municipio de Girón, para un caudal de diseño de 0.92 metros cúbicos por segundo, ¿sí? O 920 litros. ¿Ok? El agua residual es un alcantarillado sanitario. El agua residual tiene una viscosidad. ¿Cómo supimos esa viscosidad? Pues con la temperatura del agua. Tiene una viscosidad de 1.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Y la pendiente del terreno, ¿sí? Nos dijo la topografía. La pendiente del terreno es de 0.5 por cada kilómetro, o sea, 0.5 dividido en 1000. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué diámetro de tubería voy a escoger y qué material? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio utilizando PVC. Entonces vamos a hacerlo por Cole Uruguay, ¿sí? Con un CAD de 1 por 1.15, ¿sí? El que usamos en el ejercicio anterior. Ay, fue por acá. Ahora para borrar. ¿Qué me pasó? De 1.15 por 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Van a usar ese K.
y van a determinar qué diámetro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, van a hacer esta tabla en Excel, o sea, lo vamos a hacer para PVC. ¿Sí? Ya escogemos el material. Después lo hacemos en concreto o lo hacemos en polietileno. ¿Sí? Al final, ¿cuál material escogemos? Es un tema de costos. ¿Sí? Por ahora vamos a resolver el problema hidráulico. Entonces, van a hacer la siguiente tabla. ¿Sí? La siguiente tabla que aparece ahí a su mano izquierda. Donde, si ustedes van y buscan un catálogo como de un proveedor de tubería de alcantarillado, PVC puede ser Patco. No sé, Patco, ¿sí? Patco, van a encontrar catálogos, ¿sí? Donde están los diámetros comerciales para la tubería de PVC, ¿sí? Diámetros comerciales para la tubería de PVC. Entonces, pero aquí yo ya se lo facilité. Entonces, esos, en la tabla que está ahí a su mano izquierda, está el diámetro comercial de ese proveedor, está hasta 60 pulgadas, y está el diámetro interno correspondiente a ese diámetro nominal, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente ese diámetro nominal, el diámetro que aparece ahí como 8, 10, 14, 18, 20, es el diámetro externo, ¿sí? Es el diámetro externo de la tubería, o un diámetro de referencia de la tubería. A veces no da ni el diámetro externo, es un diámetro de referencia. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir a cada proveedor y mirar cuál es el diámetro interno real que tiene la tubería. Yo no trabajo con externo, sino con el interno donde va el flujo, ¿sí? Entonces, lo que ustedes ven en la columna número 2, ¿sí? Es el diámetro interno. Entonces, ¿ahora qué hacen ustedes? Vamos a suponer una relación de Y sobre E punto 85. Entonces, en toda la fila van a colocar punto 85. Con esa relación de punto 85 calculan Y, o sea, punto 85 por el diámetro. ¿Sí? Calculamos Y. Con la relación de Y sobre D calculan teta, con teta calculan área, con teta calculan perímetro, con área y perímetro calculan radio hidráulico. Esa B mayúscula es ancho superficial, que lo necesitamos. Esa de su M es profundidad hidráulica promedio, ¿sí? Y lo necesitamos para calcular el número FRUT. Calculan el caudal, ¿sí? Calculan el caudal. Vamos a hacerlo por ahora por Cole Uruguay, ¿sí? Pueden abrir otra tabla y lo hacen por Manning también, si quieren. Calculan el número de FRUT. Pues el número de FRUT, pues necesitan la velocidad del flujo y necesitan la profundidad hidráulica promedio. Entonces, la velocidad sería caudal sobre área. Faltó ahí una. Ah, bueno, estamos adelante. Entonces, ¿qué la necesitan para calcular flujo? El tipo de flujo que va en función del número de flujo. Entonces, ahí pueden colocar una fórmula. Si está entre tal y tal valor es subcrítico, si está entre tal valor es supercrítico, si está entre tal rango es cuasi crítico y si es igual a 1, pues es crítico. ¿Sí? Pueden colocar ahí una fórmula para hallar el tipo de flujo. Hayan velocidad y hayan esfuerzo cortante. ¿Listo? Entonces, cuando lleguen o cuando encuentren una tubería que me dé mayor a 920 litros por segundo o mayor a 0.92 metros cúbicos por segundo, de ahí para abajo ya todas las tuberías cumplen por capacidad hidráulica, ¿sí? Todas de ahí para abajo ya cumplen por capacidad hidráulica. Es decir, si me dio a partir de, no sé, de 24 pulgadas, que me da un caudal mayor a 920 litros por segundo, pues de ahí para abajo yo podría usar cualquier tubería, pero entre más grande sea la tubería, pues me va a ser más caro. Entonces yo escojo, apenas me dé mayor que el caudal de diseño, esa va a ser mi tubería de diseño, ¿sí? Entonces supongamos que nos dio esta, ¿sí? Entonces ahí en esa celda, si quieren la señalan de rojo, amarillo, le ponen la señalan, separan en el caudal, ¿sí? En el caudal, colocan el cursor ahí en el caudal y le dicen buscar objetivo, cambiando ese valor con el valor de 0.92, variando la relación de Y sobre D. Y él calcula ya los valores reales para ese caudal. Y después lo que hacemos es chequear cada uno de los términos, velocidad, esfuerzo cortante y número de FRUT, y si cumple, pues ahí he llegado a diseñar mi tubería. ¿Sí quedó claro? Chicos, Sí, profe. chicos, Sí, profe. bueno, entonces empiezan haciendo la tabla y cuando terminen la tabla, continuamos y les explico cómo es lo de buscar objetivo. ¿Listo?
Bueno, profe. Bueno, manos a la obra.
Profe, ya dejamos así para la próxima clase. ¿Ya acabaron? Yurley, ¿ya acabaste? Profe, luego no nos dijiste que hiciéramos apenas la tabla. O sea ¿Pero que ya la acabaste? pues solo hice la tabla. Espere, No, la profesor, 5 tabla, minutos más y la terminamos de llenar, 5 minuticos más, para que la explique tabla lo con de... con las ecuaciones y con todo. Espere, 5 minuticos, 5 minuticos. Hágale, por mí no hay problema. Ya nos quedamos hasta las 11. Ay, profe, Eh, dices que terminábamos a hasta las la 1, profe. 9:30. Acabémoslo, ya terminen la tabla y les digo cómo calcularlo y listo. Hágale. Profe, el esfuerzo cortante, ¿cómo fue? Esfuerzo cortante es peso específico por radio hidráulico por la pendiente del terreno. Profe, una pregunta, ¿el video de la clase dónde lo va a subir? Yo lo enviaría ahí por los grupos. Ahí lo envío por el WhatsApp. ¿Y si deja subir un archivo tan grande? Él deja subir el link. Yo lo grabo en la nube y en la nube sale un link y yo envío el link. Es el link creo Listo, que qué, tiene. qué pena, Eso profe. tiene una duración de 15 días, creo más o menos. Después se borra solito. Profesor, otra pregunta. Señor, ¿La semana pasada también grabó la clase o no? no. Ah, bueno. La semana pasada fue presencial. Profe, el ejercicio de las diapositivas es para este domingo, ¿verdad? ¿Para qué? El ejercicio que dejó. No, Sí, es no, no, para no, este hágalo. domingo. No, 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 para hacerlo acá en clase. Profe, ¿cuál fue o sea, cuál era el valor que usted dijo que debíamos cambiar para hacerlo de buscar objetivo? Si ya terminaron, a partir del diámetro de 45 pulgadas que ven acá, a partir del diámetro de 45 pulgadas, ¿sí? Ya el caudal empieza a ser mayor. Entonces ustedes separan en la celda de caudal, donde ahí me aparece 0, uy, no se ve, ahí me aparece en ese momento 0.920, ¿sí? Y le dicen buscar objetivo cambiando la celda de Y sobre D para que tome el valor de 0.920 y él resuelve y le llegan a esos valores, ¿sí? Y ahí chequean que cumpla número de Fruit, que no esté en la zona cuasi crítica, pero tiene OK, no está en la zona cuasi crítica, velocidad, ¿sí? Que sea mayor a la velocidad mínima y menor a la velocidad máxima y que cumpla el esfuerzo cortante. En este caso, el diámetro es mayor a 450 milímetros, entonces chequea el esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante en este caso debe ser mayor a 1.5 pascales. Entonces, OK. ¿Sí? Profe, y en caso de que alguno no cumpla, escojo un diámetro mayor. En caso uno no cumpla, pues hay que, o sea, si no le cumple, si no le cumple, ¿qué? El cuasi crítico, ¿cuál? O sea, por ejemplo, si ahí no cumple el chequeo del esfuerzo. Si no cumple el esfuerzo está en función del radio hidráulico por, perdón, por radio hidráulico por la pendiente. Entonces, lo que uno no espera alterar es la pendiente, entonces le queda el radio hidráulico. Entonces, ¿cómo aumentaría el radio hidráulico? Tendría que aumentar la relación de Y sobre D para aumentar el radio hidráulico. ¿Sí? Entonces hay que revisar ahí porque si puede que pase el otro diámetro y el otro diámetro tampoco. Entonces tienen que empezar de pronto a jugar con la relación de Y sobre D. ¿Sí? Ok, profe. ¿Sí? Sí, señor. Profe, ¿cómo era lo de buscar objetivo? ¿Cuál celda es? ¿Cómo? ¿Cuál celda es la que hay que poner para buscar objetivo? ¿Qué es lo que queremos hallar?
El caudal, queremos hallar las propiedades geométricas para el caudal igual al caudal de diseño. ¿Sí? No lo aprendan de memoria, sino, si ustedes revisan, para un diámetro de 6 pulgadas es menor que el caudal de diseño, para 8, para 10, así sucesivamente. Cuando llegaron al valor de 45 pulgadas, ¿ahí qué valor les da? Si quieren, dítemelo, que yo ya no lo tengo en las diapositivas. ¿Qué valor les da? Chicos. ¿De caudal? Sí. 0,920 metros cúbicos sobre segundo. No. ¿Qué valor les da acá sin buscar objetivo? Ahí. Ah, espere, voy. Profe, ¿cómo era que se buscaba el objetivo? Dígame en el valor que les da de caudal antes de buscar objetivo. 0,99. Ok. 0,99. Y si ustedes revisan de ahí para abajo, ya cumple para todos los diámetros, ¿sí? O sea, ya es mayor a 0,920, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahora, separan en esta celda, en la celda donde les dio 0,99. En esa celda separan y buscan buscar objetivo. Entonces, buscar objetivo les dice, ¿qué valor quiere que tome esa celda? Pues yo quiero que tome el valor de diseño, 0,920. ¿Variando qué? Variando la relación de Y sobre D. Entonces se van a la columna de Y sobre D y Enter y Enter. Y ahí recalcula todos los valores. Y después lo que hacemos es chequear fruit y esfuerzo, velocidad y esfuerzo. ¿Bien? Chicos. Sí, señor, ya me dio. Allí del 2012, Sí. Kibuki David ya había nacido. Bien. Y Violeta apenas tenía 2 años y él ni tenía ni un año. ¿Pudieron, chicos? Significa que Sí, yo sí pude, profe. ¿Todos? No, todo no. Hágale. Entonces, ¿cuál ecuación de caudal utilizo para hallar ahí? Cole Uruguay.
Listo, chicos, entonces dejamos hasta ahí y Profe, una nos vemos pregunta. la ¿Y próxima. ya después de buscar objetivo se hace algo más? ¿Qué queda usted que cumpla los valores de diseño? ¿Sí? Que se cumpla el número de fruit, que se cumpla la velocidad, que se cumpla el esfuerzo cortante con lo que acabamos de ver, ¿sí? Con lo que está en el título D y la resolución 330. Ok. Y si Profe, cumple, pues ya. Entonces, por ejemplo, para este caso, la tubería es de este, 45 pulgadas PVC con una profundidad normal de flujo de 0.88 metros. Eso sería lo que colocan los planos. ¿Sí? ¿Y esto hay Ok. que subirlo, profe? No, no, no. Ese, No, no hay que subirlo. Como lo desarrollamos acá en clase, pues no. pásame tu cel. No. No, y tu cargador y el quick. Toma, amor. Y el cargador. ¿Listo, chicos? Y el cargador. Bueno, profe, hasta luego. Entonces nos vemos la semana entrante. No alcanzamos a EPASWIM, entonces creo que nos tocará para la semana entrante. ¿Sí? Profe, otra Listo, pregunta. profe. Esto, Señor. para la salida, usted dijo que camisa manga larga. ¿Esta tiene que ser de un color en específico? No, no, no. Vale, gracias. Listo, chicos, hasta luego. Profe, qué pena. Señor. ¿Me regala un minutico antes de irse? Señor. Listo, chicos, entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Cuénteme, Juan. Listo, profe, es por la cuestión de que al fin, pues la escuela se demoró mucho en responderme el comunicado ¿Mm? sobre bueno, sobre el parcial. Sí. Ya me respondieron y ya me autorizaron para el supletorio. Ah, bueno, entonces lo estamos cuadrando. Entonces, la próxima clase podemos hablar de ello. Sí, 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 lo podemos cuadrar, sí. Listo, vale, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao.